Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas, a la misericordia que el Todopoderoso nos tiene al no desampararnos en estos tiempos de Sodoma y Gomorra, en estos tiempos de antes del diluvio, en estos tiempos de apostasía, proféticamente, en donde la iglesia está engañada, está en apostasía. Bienvenidos a la misericordia de Dios, porque Dios no desampara a un justo. Así, bendito hermano y bendita hermana, vengo a ponerme a los pies de Dios para que me permita en esta hora ser un instrumento de su maná, un instrumento de su bendito alimento que es Cristo Jesús, que es el pan. Que me utilicen. Al que tenga oídos para oír, que escuche. Al que venga con hambre y sed de justicia, bienaventurado. Al que tiene el principio de la sabiduría, que es el temor reverente a Dios, bienaventurado. Así me pongo a los pies, ya habiéndome puesto cuentas con Dios en oración. No cuentas porque no hay pecado, pero puedo tener pecado de ignorancia, por el cual yo todos los días le pido perdón a Dios. Y también, ¿por qué no? El día que he resbalado, porque he resbalado, mas no practicado el pecado, me pongo a cuentas con Dios si es que me permite seguir con el ministerio y no me da un castigo de hacerme por un tiempo a un lado. Así, bendito hermano y bendita hermana, vengo con ese temor, sabiendo que va a haber un juicio y que Dios en aquel día nos va a pedir cuentas de lo que haya hablado nuestra boca, sea bueno o sea malo, según el fruto que hayamos dado nosotros como siervos. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los regrese y los traiga de regreso a sus pies. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así, continuamos con la enseñanza número 31 de San Mateo, capítulo 12, versículo 11. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 12, versículo 11. Ayer empezamos a penetrar a una enseñanza del día de reposo, del llamado Shabbat, que todavía en algunas congregaciones, aún que se ponen el nombre de cristianas, lo hacen físicamente sin el discernimiento ni el entendimiento que espiritualmente esto tenía. De hecho, se llaman estas congregaciones las del séptimo día, o congregaciones del Shabbat, y se autodominan cristianos. Entonces, no tienen revelación como Dios nos las está dando, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuál es la revelación del día de reposo? Y que esta bendita obra que nos trajo nuestro Señor Jesucristo nos sacó de una obra que en su momento Dios la permitió por el pecado, una obra donde comíamos con el sudor y con lágrimas, y que esa obra nos daba espinos, y que después Cristo Jesús nos sacó de esa obra a los que creímos, y en esta obra nos regresa Dios para lo que fuimos diseñados, para lo que fuimos hechos, la cual nos trae reposo, la cual nos trae gozo, la cual nos trae tranquilidad y nos lleva a un reposo más. Entonces, así en el primer pacto ya vimos que todo lo que Dios permite, todas las historias físicas, fueron una sombra. Acuérdese que vimos en San Mateo que Cristo Jesús no había venido a abolir la ley ni las profecías, pero sí las costumbres, sí ciertas tradiciones que Dios había mandado como una sombra de lo que iba a venir. Una de ellas, el séptimo día. Y que también, bendito hermano y bendita hermana, aparentemente los fariseos mostraban un celo por la casa de Dios, al que no se guardara este mandamiento
esta institución puesta por Dios en el Antiguo Testamento, pero ellos eran hipócritas porque ellos no guardaban el Shabbat, sino lo hacían para ser visto por los hombres. Como también hoy hay muchísimos que se autodicen cristianos, maestros, y que están exhortando, amonestando cosas que no se deben de hacer cuando ellos mismos las practican y las hacen. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 11 con la enseñanza que Cristo Jesús responde con amor para que puedan entender o para que pudieran entender este pacto maravilloso. Ahora, Él les dijo, cuando le preguntaron que si era lícito sanar en el día de reposo, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo, en el día de reposo, le eche mano y la levante. Ayer nos quedamos en este versículo, ya no lo terminé de explicar porque se me acabó el tiempo. Para empezar, meditemos. ¿Por qué no un cabrito? ¿Por qué no un toro? ¿Por qué no una gallina? ¿Por qué una oveja? Porque siempre, bendito hermano y bendita hermana, cada párrafo, cada enseñanza, en su sabiduría, Dios nos deja una enseñanza. A nosotros, en este nuevo pacto, simbólicamente a los que entraron por la puerta del redil y cumplen con el pacto de ser mansos, y cumplen con el pacto de ser pobres de espíritu, porque ahorita les voy, son ovejas. Pobre de espíritu, ¿por qué? Pues usted sabía que una oveja es semiciega. Hablando de los animales físicos, que no vea más de 1 metro, que su vista es borrosa. Usted sabe que una oveja es un animalito que cuando lo llevan a sacrificar no grita como el puerco, que el puerco chilla, ¡ay!, da unos gritos horribles, y la ovejita, cuando la van a sacrificar, no gime, no da ningún gemido. Usted sabía que una ovejita es mansa, que no es un animal agresivo, que no es un animal como el cabrito que esté corneando y que es hiperactivo, y que la oveja es tranquila. Usted sabía que las ovejas deben de estar en un conjunto, en una manada, y que nunca están solas, que siempre están juntas. Usted sabía que una ovejita siempre representa de un cuidador, de un pastor que la apaciente, que la guía, que le guíe, que le dé alimento, que le esté cuidando en las 24 horas, que cuando la saque a apacentar, las está cuidando, y cuando las encierra bien y las guarda. Bueno, por eso, bendito hermano y bendita hermana, pone de ejemplo Dios este animalito para simbolizar a los que entramos por la puerta del redil y a los que cumplimos con el pacto de ser pobres de espíritu, de dejarnos guiar, de ser obedientes a un pastor, de dejarnos apacentar, de no estar gimiendo ante el sacrificio, de estar juntos en una congregación y no cada domingo, como lo hemos dicho, estar siempre unánimes en un cuerpo de Cristo, etc. Ahora, aquí Cristo Jesús está más bien lo dijo para enseñanza nuestra, bendito hermano, para que cuando viniera lo espiritual pudiéramos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ya, ¿quién de ustedes? Pero primero pone el ejemplo físico, ¿verdad? A ellos. Habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo. Ahora bien, si ésta cayera en un hoyo, ¿por qué no en una zanja? ¿Por qué no en el río? O sea, en un hoyo. ¿Qué profetiza el hoyo? El hoyo representa profundidad, obscuridad, porque la palabra, no nada más en este versículo, sino en muchos versículos, uno de muchos, por ejemplo, dice, Señor, me pusieron trampas, me hollaron, los hombres me quieren hollar, como a José el soñador, que lo aventaron en un hoyo, en un pozo seco. ¿Qué significa simbólicamente el hoyo? El mundo, la oscuridad, Satanás, la cautividad, el no poder salir de ahí para darle gloria a Dios. Ahora,
Así pone los ejemplos, porque cuando Cristo Jesús vino a quitar y abolir el primer pacto, nos hizo reyes y sacerdotes, le vuelvo a repetir, para trabajar todos los días, porque una ovejita que está en el hoyo, que está en el mundo, una ovejita que está llorando, pues aquí está la enseñanza, el amor al prójimo, el entregar nuestras vidas, el apacentar al rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, ama mi rebaño. Pero poniendo ejemplos Cristo Jesús con enseñanzas terrenales que pasaban. Porque también ellos, en el día de reposo, como tenían ganado, como no eran estos tiempos, como en aquel entonces tenían sus gallinitas, tenían sus para el sacrificio, para ofrecerles a Dios. Si era día de reposo, estos, cuando no los veía nadie y un animalito estaba en prueba, iban y lo ayudaban. Y ya era un trabajo, ya era una obra. Porque recuerde que el día de reposo no tenían que hacer ninguna obra, ningún trabajo. Dice, y si esta cae en un hoyo, en el día de reposo no le eche mano y la levante. Ahora, vamos a ver el significado. Fíjese bien lo que dice el 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque, consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí viene a quitar el día de reposo. Para una obra del Evangelio. Puso como ejemplo la oveja, pero luego ya habla del hombre. Y recordemos que le estaban preguntando que si era lícito sanar a un hombre en el día de reposo. Así que bendito hermano y bendita hermana, en este pacto, ¿a qué nos manda Cristo? A ir por los ciegos, a ir por los sordos, a ir por los mudos, a ir por los inválidos, a ir a resucitar muertos y sanar, sacar del hoyo, sacar del mundo y dar un vaso de agua y ponerle ropa al desnudo y ir al que está en cautividad y ir con el que está enfermo, ir con el que está en la cárcel del mundo. Entonces, ahí está, como dice en San Mateo, ¿verdad? En el juicio final. Por cuanto no me diste un vaso de agua, por cuanto no me fuiste a visitar, por cuanto no me diste de comer, me viste hambriento, etcétera. ¿Cuándo, Señor? Porque cuando se lo hacías a estos más pequeños que a mí, me lo hacías a mí, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que ayer veíamos que Cristo Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Y vengo a quitar, vengo a abolir, como dicen Hebreos, vengo a quitar lo que por eso se llama antiguo, lo que está por viejo, está por desaparecer. He aquí, todo es hecho nuevo. Todo lo que fue el Antiguo Testamento fue sabiduría, fue divino, fue un plan maravilloso que Dios permitió como una sombra para que viniera lo verdadero. Alabado sea Dios. Yo ayer le hablaba del verdadero reposo, de haber recuperado esta bendita obra de ir a sanar, de ya siendo sano, es ir a hacer esta bendita, este bendito ministerio que nos ha dejado Dios y Cristo Jesús. Ahora, fíjese bien, no le eche mano y la levante también en el 12. Porque levántate y sé valiente. ¿La levante de dónde? Del hoyo, de la muerte. Levántate, Lázaro, sal del hoyo, sal de la tumba. Levántate, ven. ¿Y qué hizo? Le sirvió. Como la esposa o la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre. Levántate, ¿qué pasó? La sanó, la levantó, y ¿qué hizo la suegra? Le servía en todo momento a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánto más? Porque en este nuevo pacto, ¿qué viene a instruir Dios y Cristo Jesús? No como en el primer pacto, que era una sombra, sino en este pacto viene a que vayamos a llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos los que están en el hoyo, a todos los que están enfermos, y a quitar la ley y a establecer, no a quitar la ley, perdón, a quitar los cultos y a quitar lo que era una sombra y a establecer lo verdadero. Dice entonces dijo
aquel hombre, le dijo a aquel hombre al que estaba enfermo, antes de que lo sanara: extiende tu mano, porque tenía una mano seca. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Qué representan los brazos, las manos? Representan la obra de Dios. Representan que yo antes estaba con mis manos secas, estaba discapacitado de mis pies porque no llevaba el Evangelio, hablando espiritualmente, estaba ciego, estaba sordo. Y Cristo Jesús me vino a sanar de todo para que diera amor, para servirle, para estar a sus pies. Para eso me vino a sanar. Entonces, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y así, bendito hermano y bendita hermana, es el corazón duro de alguien que busca los primeros lugares, de alguien que busca ser visto por los hombres, de alguien que les guste, que les digan rabí, rabí en las calles y que tengan reconocimiento, de alguien que le guste el poder, el dinero, porque este fruto lo tenían ellos. Así, bendito hermano y bendita hermana, Jesús vino, hizo milagros y ni aún así, ni aún viendo los milagros, ni aún viendo esto, los de corazón endurecido creían. Porque hubo sacerdotes, hubo fariseos que sí creyeron, sí, fueron pocos. Uno de pocos fue Nicodemo, el que lo fue a ver de noche, un sumo sacerdote, fariseo, y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú estás haciendo si Dios no está con él. Así, bendito hermano, también el día de hoy es lo mismo. Los que tienen un corazón endurecido, los que creyeron en la mentira, los que les gustaron que les rascaran el oído, los que les gustó más el aplauso, la fama y la adoración de los hombres, no pueden ver los milagros que hay en una verdadera iglesia y que Cristo Jesús sigue haciendo. No se dan cuenta que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos son levantados, que los muertos son resucitados. No se dan cuenta de una persona que es espiritual, de una persona que está en la cruz, de una persona que no es del mundo, que es de arriba. No se dan cuenta de ese poder, porque Dios les deja un velo para que crean en la mentira, como estos. Dos enseñanzas. Cristo haciendo todo lo posible para dar una enseñanza, para enseñar el camino, el amor de Cristo, el amor de Dios, y la otra, corazones endurecidos que, salidos, tuvieron consejo, porque así también, ¿verdad?, se juntan los malos para tramar en contra y sigue, Cristo sigue vivo, hermano, en congregaciones, y así sigue habiendo consejo entre los impíos. Le digo porque a mí me ha pasado, o sea, a mí, gente que estuvo aquí y gente que yo por primera vez me permitió llegar Dios a sus vidas, por primera vez con el Evangelio, y luego se separaron, se juntaban para hablar en contra mía y para hacerme un lado. En su momento, estos se juntaban para tramar y para tratar de matar a Cristo Jesús. Dice, consejo contra Jesús, fíjese bien, para destruirle. Ahora, ¿cuál es la obra del adversario? ¿Cuál es la obra del enemigo de Dios? Destruir todo lo que se levante contra Cristo, todo lo que se levanta en contra de las tinieblas. Destruir todo lo que Cristo Jesús vino a predicar. Destruir. Lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo Jesús y tratan de destruir a Cristo Jesús. Dice en el 15, sabiendo esto Jesús, que lo querían destruir ya, y que
pues apenas tenía Cristo Jesús como un año empezando su ministerio, todavía le faltaban 2 años y medio más. Se apartó de allí. ¿Por qué? No tienen comunión las tinieblas con la luz. O sea, de igual manera Cristo Jesús dice que no le echemos perlas a los cerdos, que nos apartemos, que una vez que va uno a querer a tratar de exhortar, de amonestar y que tengan ese fruto, pues nos apartamos. Se apartó y le siguió mucha gente. Pues ahora sí que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree, no dice para todos, dice para el que cree, tenga vida eterna y no se pierda. Pero no todos creyeron en Cristo. Y los que le seguían, lo seguían. Y le siguió mucha gente. Y recuerda que es seguir. Seguir es dejarlo todo, bendito hermano. Es tomar mi cruz y creer. Y sanaba a todos. Porque de igual manera, Cristo, Jesús y Dios siguen siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Porque todo el que se acerca y todo el que le sigue y todo el que deja, hoy le sana. De la codicia, de la avaricia, de la ceguera, de la carne, de todo. Es el doctor. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, y sanaba a todos, o la muy importante a todos los que le seguían. No hay uno que se acerque a Cristo Jesús, que Cristo Jesús le sane. Y le encargaba rigurosamente a todos los que sanaba que no le descubriesen, que no dijera nada. Primeramente, ¿por qué? Yo le había dicho por qué. Todavía no estaba preparado el momento para constituir una iglesia, un instrumento que luego se encargó de esta obra. Todavía no estaba preparado para ir a hablar del bautizo espiritual, para ir a todo el mundo, para predicar la entrada al reino de los cielos, porque estuvo preparado una vez que Cristo Jesús murió y resucitó. Primeramente vino a los suyos, primeramente. Entonces, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, ya no dijo, no digan lo que yo hice con ustedes, más bien dijo, vayan y den testimonio de mí, y vayan y anuncien, y vayan, pero ya una vez que estuvo preparado. Entonces, les decía, ahora, ¿por qué? Primeramente fue Cristo y luego la iglesia, vamos a ver, fíjense bien. Dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen también, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Muy bien, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Bendito hermano y bendita hermana, cada que Dios me permite tocar un versículo tan maravilloso de las enseñanzas de Dios por medio de Cristo Jesús, sí me gusta resaltar para que usted se dé cuenta de la apostasía, de cómo tuercen las escrituras en la mayoría del cristianismo. Porque la mayoría de los cristianos dicen que Jesús es Dios. La mayoría de los cristianos. Y siempre va a encontrar usted, porque yo tengo una enseñanza ahí en YouTube. Usted la puede buscar si quiere verla. Muy profunda, con muchos versículos bíblicos, para que no haya ninguna duda, que se titula Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Si tiene hambre, no me crea a mí, hermano. Porque si alguno enseña, enseñe conforme a la palabra. Pero fíjese bien lo que dice Dios. El profeta, en su momento, el profeta Isaías, 750 años de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba profetizando de Cristo Jesús, y fíjese cómo le llama Dios a Cristo.
he aquí mi siervo. La palabra siervo es sirviente. Ahora, Filipenses, primeramente Colosenses 1:15, nos enseña que el primogénito de toda la creación de Dios fue Cristo. O sea, Jesús, mi Rey bendito, mi Señor, que es coigual a Dios, lo primero que hizo Dios fue a Cristo y es un ser creado. Que Dios le haya delegado un poder, como a nosotros también, no igual. También nos ha delegado un poder, gloria a Dios. Porque por Él y para Él hizo universo, hizo tronos, hizo potestades, hizo todo para su Hijo. Y también en Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, adórenle todos los ángeles. Y dice que Él fue escogido de todos sus compañeros y fue ungido con óleo de alegría, del poder de Dios, para esta obra. Filipenses también dice, la bendita palabra, que estando Cristo Jesús con el Padre, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, porque Jesús desde su creación era coigual a Dios. No estimó el ser igual a Dios a cosa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló, y se hizo obediente a su Padre hasta la muerte de cruz. Cuando dicen Filipenses 2, hay este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora, aquí está, he aquí mi siervo, una profecía 750 años antes. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su siervo unigénito. Ahora, he aquí mi siervo, a quien he escogido. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque este tema de escoger, Dios es el que escoge un siervo también, primeramente a Cristo, por sobre todas las cosas. Pero también hoy, nosotros que somos llamados siervos, como dicen Gálatas, y como dicen Gálatas 1, Dios por medio de Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Dios y por Jesús y por Jesucristo. Porque hoy los que se autodicen siervos son puestos por coberturas de iglesias, son puestos por los hombres, les dan diplomas y títulos de apóstoles, maestros, profetas, pastores, etc. No, hermano, no. Dios escoge. Recuerde, muchos son los llamados, ¿por quién? ¿Por mí? No, por Dios. Pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados. Ahora, bien, muchos son los llamados, ¿sí? Y en el trayecto, en el proceso, en las manos del alfarero, en el horno, en el fuego, mucho barro se le echa a perder por incrédulos, por falta de fe, porque se les hace dura la palabra, porque no quisieron guardar el pacto que es muerte, separación y por muchas otras cosas más. Y pocos son los escogidos. Pocos. Y escogido es aquel que le delega a Dios un ministerio para una obra. Primeramente nuestro Señor Jesucristo. La obra fue venir a ser mediador de un mejor pacto, de un pacto nuevo, mediador, el Salvador. Muy bien. Dice entonces, he aquí mi siervo escogido. Ahora, mi amado en quien se agrada mi alma. Ahora, mi amado. ¿Qué es mi amado? Cuando Dios dice mi amado, el amor de Dios, habla del amor de Dios. Habla de que Dios ama. ¿Y cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es sustentarnos, cobijarnos, ampararnos, guardarnos, que no me quite su presencia, que en todo momento me esté sustentando. El amor de Dios, como dijo alguna ocasión, para poder concordar con lo que le estoy diciendo. Un rico se acercó a Cristo alguna ocasión y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y la palabra de Dios dice así,
Y Cristo le amó y le dijo, ahí está, le amó y le dijo, el amor es la voz de Dios para no perderme, su cuidado, su sombra. Y Cristo Jesús jamás fue desamparado por su Padre. Nunca. Excluyendo cuando estuvo en la cruz, que cargó el pecado y que su Padre se apartó. Pero por un pago inmerecido y por su amor. No porque el Padre lo haya dejado de amar. Y no se separó para cumplir y que Jesús pagara lo que nosotros teníamos que pagar de descender al Sion. Cristo Jesús fue el pagador y su Padre le amó y no lo dejó en la muerte, sino que lo resucitó y lo sentó a la diestra. Así, bendito hermano, por eso le dice, amado, mi amado, ahora, en quien se agrada mi alma. Ahora, otra, mi alma es mi vida. Dios usa simbolismos, es mi vida. La bendita palabra nos dice que nosotros somos amigos de Dios y agradamos a Dios y hacemos sonreír a Dios cuando nos sujetamos, cuando somos obedientes, cuando estamos practicando todos sus mandamientos. Porque recuerde que tanto Cristo como los ángeles, como los seres humanos que estamos en este camino, somos y fuimos creados para una obra, para servir a Dios, para estar a sus pies. Y cuando Dios tiene un obrero íntegro, Dios sonríe. Y primeramente Jesús, el autor y consumador de la fe, nos vino a poner el ejemplo de este bendito camino de cómo agradar al Padre. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Ya dije que es amado, ya vimos que es agradable. Ahora, fíjense bien, pondré mi espíritu sobre él. Alabados a Dios. Ahora bien, es muy importante meditar en esto, porque alguna ocasión le preguntaban a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, Dios estaba dentro de Cristo Jesús. Así como hoy, un verdadero siervo, un verdadero instrumento que está en la cruz, que agrada a Dios, no es por obras. El fruto que debe de tener un ministro no es propio. El fruto es del Espíritu Santo, como lo dice en Gálatas 5:22. Es por eso que si yo puedo tener el fruto de Dios y Dios está dentro de mí, no me voy a dejar glorificar, ni exaltar, ni adorar, para que me aplaudan y me digan, gracias hermano. No, somos instrumentos. Es Dios, como dice la palabra, que Dios estuvo reconciliando consigo mismo al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, llamado, el Espíritu Santo también llamado el Consolador. Este bendito poder que primeramente trajo Cristo para enseñarnos el camino y para poderlo tener también a todos los que creyeron. ¿Y para qué se le dio el Espíritu? ¿Para qué fue ungido? Para una obra, porque el Espíritu no es para gloriarme, no es para presumir que soy cristiano, no es para presumir que voy y cargo una Biblia y voy los domingos a congregarme. No, el Espíritu es para una obra. El Espíritu es para un servicio, el Espíritu es para ir a reconciliar, como dice también en 2 de Corintios, que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero primeramente con Cristo. Ahora, pondré mi espíritu. ¿Cuándo lo recibió? En el bautizo, en el Jordán. Cuando se bautizó, descendió como paloma y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia sobre él. Dice, y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, primeramente vino a su casa. Gentil, ¿qué significa gentil? Alguien que no éramos
su pueblo. Porque de igual manera, aquí está profetizando que todos los que hemos sido llamados mediante el Evangelio, somos el cuerpo de Cristo el día de hoy. Cristo Jesús es nuestra cabeza. Pero una iglesia verdadera se llama cristiana, porque viene de Cristo, viene del cuerpo de Cristo, viene de ungir. Y el mismo Cristo, por medio de nosotros que somos instrumentos, va y anuncia las buenas nuevas a los gentiles. Porque esta profecía, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que fueron 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo por el profeta Isaías. Esta bendita bendición del pacto, de la obra. Porque si usted se da cuenta, fíjese cómo está hablando del día de reposo, cómo estaba hablando de que no era lícito y cómo luego en un orden nos habla de la obra, de quitar el primer pacto, de la obra de ir, de la obra de curar, de la obra de sanar, de la obra de evangelizar, de la obra de anunciar. Dios es un Dios de orden. Por eso es muy importante siempre que usted lea la palabra, que no se le olvide el contexto y que no nada más se vaya cuando le enseñen un versículo y lo quieran torcer. Más bien, usted tenga el hambre de leer todo el capítulo, todo el contexto, para poder entender. Porque Cristo Jesús, una vez que habla de que viene a quitar el día de reposo, de que Él es el Señor del día de reposo, de que Él viene a sanar enfermos, a sacar a las ovejas de los hoyos, a sanar a los hombres, y que es lícito trabajar en cualquier día y que el verdadero reposo es este, ya está profetizando primeramente que Cristo Jesús vino a trabajar, vino a sanar, vino sin importar el día. Porque no nada más Cristo Jesús hacía esto en el día de reposo, también lo hacía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y todos los días. Y anunciará, fíjese bien, a los gentiles, anunciará juicio. Es muy importante, la palabra juicio, anunciará. Nosotros, según la Biblia, en Efesios capítulo 2, por ejemplo, dice que nosotros antes estábamos en ignorancia, ajenos al pacto, ajenos al pueblo, ajenos al Dios verdadero de los cielos y el creador de los cielos, ajenos, y que por ignorancia estábamos, ¿verdad? Ahora bien, Él, Cristo Jesús, vino a anunciar juicio, vino a decir: hay un Dios, hay una ley, hay un orden, y va a haber un juicio. Arrepiéntanse a los gentiles, porque gracias a este evangelio, gracias a Cristo Jesús, que yo era gentil, me anunció juicio, me anunció como a Noé, que iba a destruir con una inundación a todos los inicuos, a todos los impíos. Me dio una ley como a Moisés, para Noé en su momento. Con esa ley construyó el arca con temor y temblor, en que se salvara él y su familia. Y de igual manera hoy, con el juicio que me ha dado Cristo Jesús, con temor y temblor, estoy preparando el templo, edificando en el lugar donde yo y mi familia nos vamos a salvar. Trajo juicio, alabado sea Dios, porque antes estábamos en ignorancia, antes estábamos ajenos a todo esto. Bueno, déjenme ver dónde nos quedamos. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y sí, así está: bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas por medio de Cristo. Dice en el versículo 19: no contenderá ni voceará a nadie, ni nadie oirá en las calles su voz. Ahora fíjense, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Explico. Cristo Jesús, como lo acabamos de ver, los fariseos hicieron consejo para destruirle, y Cristo Jesús no se puso a contender. La palabra contender es empezar
a discutir contra alguien que no tiene esta sabiduría, contra alguien que no la va a entender, y mejor ir. Porque la bendita palabra lo dice, no le eches pelas a los cerdos, porque se van a volver y te van a pisotear. No contenderá. El que crea, crea, y el que no crea, yo nada más vengo a enseñar y no me voy a poner a discutir. No voy a contender con los impíos, con los inicuos. Ahora, profecía cumplida, porque nunca contendió, ¿verdad? Nunca se puso a estar discutiendo. Dice, fíjese, no contenderá, ni voceará, levantar la voz, levantar su voz contra los impíos. Dice, ni nadie oirá en las calles su voz. Explico. Porque Jesús anunciaba en las plazas, anunciaba en la calle, anunciaba. Pero la Biblia es simbólica. La calle significa un lugar de vagancia. Yo, por ejemplo, mi padre, cuando yo era chico, me decía, eres un callejero, tienes hogar, no estés todo el día de vago. Ahora, la calle aquí simbólicamente representa el mundo humano. Representa no tomar la cruz, representa no creer en Cristo, representa vagancia. Ahora, todos aquellos que aman las tinieblas, todos aquellos que se les hace locura la cruz, no van a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el oído espiritual, porque para poder tener el oído espiritual y poder escuchar la voz del pastor, se necesita haber creído, se necesita haber tomado mi cruz, se necesita haber bautizado, se necesita haberse aceptado el pacto, para poder escuchar, para tener oído espiritual. Dice, ni nadie oirá en las calles su voz. Dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Ahora, aquí, la caña cascada es una caña seca, una caña sin agua. Y el agua la representa Cristo, la representa Dios, el agua, la vida, porque con los simbolismos que Dios pone en el Antiguo Testamento, pues cuando había lluvia, tenían la bendición de Dios. Cuando Dios quitaba la lluvia, estaba la maldición de Dios. Hoy, desde que Cristo Jesús vino, pues sigue lloviendo, ya no es como una sombra físicamente, pero hoy hay muchas iglesias que no tienen la presencia de Dios, que es el agua, ni la de Cristo Jesús. Y son como una caña cascada, una caña seca, una caña muerta. Bueno, a ellos no quebrará. ¿Qué es no quebrará? Pues el Evangelio nos vino a traer un quebrantamiento, la voz de Dios para arrepentirnos. Pero ¿y qué aquí está hablando ya de los fariseos? Y sigue la ley, bendito hermano y bendita hermana, sigue todavía vigente. No va a pasar hasta que Cristo Jesús venga a quitar la iniquidad y la impiedad. Así también, los que alguna ocasión tuvieron oportunidad de escuchar como ellos la voz de Cristo y de decirles la verdad, y aún así hicieron consejo en contra de la sabiduría de Cristo, Cristo Jesús ya no les habla, Cristo Jesús ya no los quebranta, los deja cascados, los deja sin aguas. Dice, y el pábilo que humea no apagará. De igual manera, la hierba seca, o el tronco seco, o cualquier cosa que era verde, pero por falta de agua, se secó y está en fuego y está humeando, no la apagará. Y aquí está el fuego del diablo. Porque hemos hablado, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente de dos fuegos. El fuego de Dios, que quema la carne, que quema lo del adversario, que quema la obra de Satanás. Y el fuego de Satanás, que quema la obra espiritual. Y hay muchos que están en el fuego del dragón humeando. Y el humo representa lo temporal, que apenas se ve y luego desaparece. No apagará. No apagará. Porque yo estaba en el fuego de Satanás, estaba en cenizas.
Y Cristo Jesús vino a pagar, me quebrantó y me dio vida. Pero a los necios, a los que tuvieron la oportunidad de escuchar y no creyeron, pues ahí está ya. Y hoy, bendito hermano y bendita hermana, sigue, no, mire, yo le digo y le vuelvo a repetir, hay muchos que se la pasan en YouTube contendiendo, y arrepiéntase Armando Alducin, y arrepiéntase fulano de tal, y arrepiéntase, y vuelva a los pies de Cristo, y están contendiendo con otras, y mira en esta iglesia cómo visten, y mira el pastor lo que predique, y mira la pastora, hermano, eso es del diablo, la venganza y el juicio es de Dios. Usted dedíquese a dar la palabra, no a estar juzgando, no a estar señalando, la venganza es de Dios. Si acaso Dios nos permitiera ir a exhortar para ver si se arrepiente alguien que todavía tenga la misericordia de Dios, pero si vemos que aún así hacen consejo, aléjese como Jesús se alejó. ¿Qué dice? Que Jesús se alejó de ahí cuando vieron que hicieron consejo. Aléjese. ¿Por qué? Porque escrito está por el Señor. Él no va a darle a la caña cascada, no la va a quebrantar. Al pábilo encendido no lo va a pagar. Dice, hasta que saque a victoria el juicio. Ahora, así lo va a dejar hasta el día del juicio. Y victoria para los que creyeron y lago de fuego para los que no creyeron. Jesús dijo, la venganza es mía. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira, que es paciente. Pero hasta el día del juicio, que viene la victoria, porque la victoria viene por nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a quitar la iniquidad, cuando venga a quitar la impiedad, cuando venga a quitar el pecado, y venga un juicio. Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Su nombre, Jesús. Jesús significa Salvador. Y así, los que no éramos del pueblo, los que éramos gentiles, hoy, una de las riquezas que Dios me trajo por medio de Cristo Jesús es una esperanza. Una esperanza. Y le hablo de la esperanza, bendito hermano, y de esta riqueza tan maravillosa que ahora tengo. Alguna ocasión, hace tiempo, por los años de 1800, hay una historia que una persona cristiana hizo una cuestión a los filósofos más reconocidos del mundo de aquel entonces, preguntándoles que cuál era el propósito de un ser humano en esta vida. Algunos respondieron, dinero, sabiduría del mundo. Otros dijeron que no se habían planteado esa pregunta nunca y no supieron responder. Y le digo, yo antes de ser cristiano vivía una vida sin esperanza, una vida sin un propósito, una vida de a corto plazo, una vida horrible, diciendo, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto saca, y desesperado por tratar de vivir lo mejor posible la vida, porque decía, se me acaban los años, hay que conocer, hay que disfrutar, hay que lo máximo, porque la vida es poca. Cuando tuve la misericordia de Dios, de que me resucitó y fui un ser eterno, entonces dije, tengo poco tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento e ir a la vida eterna, y empecé a vivir una vida con propósito, una esperanza, porque todo aquel que éramos gentiles y que hoy vivimos con esta esperanza, vivimos con el yelmo, vivimos con gozo, vivimos con alegría, sabiendo que nuestra estadía aquí es extranjero, peregrino, advenedizo, gente de paso, que es una preparación que es temporal. Así que, bendito hermano y bendita hermana, es otra riqueza que Dios nos ha traído, vivir con esperanza. Y esa esperanza nos la trajo el Salvador.
Por eso dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Claro, con frutos dignos de arrepentimiento. Porque ¿cómo debemos de esperar a Cristo Jesús? Como mayordomos fieles que estamos a tiempo y fuera de tiempo atendiendo su casa. Entonces, dice en el 22, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y fíjese bien, bendito hermano, cuando dice que a los gentiles anunciará juicio, ¿cómo le dije que estaba yo? Yo estaba ciego. Ciego porque nada más veía como semiciego, la vida corta, lo que me enseñaron mis padres, la obra que tenía que hacer mientras estuviera en el planeta Tierra. Yo no podía ver más allá de lo que había aquí. Hasta que Cristo Jesús me puso la vista espiritual, que es el entendimiento a la palabra de Dios. Ciego. Ahora, mudo. También estaba mudo. Yo. ¿Por qué mudo? Porque este lenguaje que es angelical, que es espiritual, jamás lo había hablado. Estaba mudo para esto. Yo hablaba la obra de la muerte. Hablaba una sabiduría que no viene aquí en la Biblia. Estaba mudo para esto. Ahora, fíjense bien. Y endemoniado. ¿Estaba yo endemoniado? Sí, hermano. Sí, yo sí creo en la palabra. Muchos dicen que no. Nada más les digo una cosa. Cuando Dios me permitió la enseñanza aquí en San Mateo del Gadareno, aproveché para dar una enseñanza que viene en la Biblia de cuántos demonios y cuántos ángeles caídos se trajo con la cola el arcángel Luzbel, que hoy es conocido como Satanás, y la creación de los ángeles, que eran millares de millares, y todos estos seres que fueron arrojados en el planeta Tierra y que necesitan un reposo dentro de una casa de barro, que somos nosotros, porque no tienen reposo, o de un animal. Entonces yo tenía demonios, estaba endemoniado. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber si una persona está endemoniada? Simplemente los demonios apartan de la verdad y tienen esclavizados en una obra, alejados de Dios, a los seres humanos. Así de fácil. Y recordemos que hay grados de maldad. Hay principados, que son los que tiene Putin, son los que tienen la élite, estos desgraciados que están metiendo, por ejemplo, la pandemia nueva que viene, que ya está ahí, que va a venir horrible en 2 o 3 meses. También le digo de una vez, como hermano, como amigo, yo doy consejos. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Bendito hermano y bendita hermana. Para empezar, no peque. Tenga temor. Esa es la mayor protección. Y también no tentemos al Señor Dios. Porque estas enfermedades que vienen, nosotros, al no tentar a Dios, nos estamos cuidando con mucho cuidado de no ser contagiados, de investigar, claro, todo por medio de Dios, a ver cómo son los contagios, de poner mosquiteros, de hacer repelentes caseros, también por todas las plagas que vienen, y primeramente no pecar. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, hablando de los demonios. Esta gente que metió esta pandemia de la viruela del mono fase 1, que es la mortal, es un tormento la muerte.
le desgarra la carne por dentro y por fuera. Es un tormento de dolor. Igual, el dengue, no el que conocíamos, sino el que ya está el día de hoy, también es una muerte horrorosa, con dolores, con fiebre. Y no va a haber hospitales, no va a haber suficiente medicina, porque esto es planeado. Dígame si no son principados de maldad los que tiene esta gente. Dígame, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y también dése cuenta que el ser humano únicamente es un instrumento y el fruto es malo o el fruto es bueno, no hay para más. No hay para más. Y también hay demonios que no tienen ese grado de maldad, pero que separan a los seres humanos de la presencia del conocimiento de Dios. Entonces, todo ser endemoniado está ciego. Todo ser endemoniado es mudo. Todo ser endemoniado está separado de Dios. Todo el que tiene demonio. Bueno, por eso Cristo Jesús vino a derrotar a Satanás, al mal, a la muerte. Bueno, entonces fue traído, y mira, hermano y hermana, para eso es el Evangelio. Para ir con los endemoniados, para ir con los ciegos, para ir con los mudos y traerlos a los pies de Cristo. Claro, no obligándolos, porque a nadie se lo obliga. Para eso es el Evangelio. Para eso son las enseñanzas por este medio. Para traerlos a los pies de Cristo. Porque todo aquel que viene y cree, Cristo Jesús lo sana. Y le sanó. Y le sanó. Porque Jesús es el doctor. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Veía y hablaba. Hoy también yo veo la verdad y hablo la verdad. Esa es la verdadera sanación. Eso es cuando Cristo Jesús sana a alguien después de 1 o 2 o 3 años el día de hoy con un discipulado. Hasta alcanzar la estatura donde podamos hablar y podamos ver y enseñar el camino. Y no ser ciegos quedando ciegos. En el momento era así de rápido, como una sombra de lo que iba a venir. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque recuerde que eran puros judíos y ellos tenían conocimiento que el Salvador venía de la simiente de Isaí, del padre de David, y que el Salvador tenía que venir de esa tribu de Judá. Ellos lo sabían. Por eso al ver esos milagros se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David, de la descendencia de Judá, el que está profetizado? Ahora, muy importante, la gente estaba atónita. Yo le digo, cuando Dios me permitió entrar por la puerta del redil y empezó a hacer una obra, y empecé a ver el poder de Dios en mi vida, y empecé a ver cómo me empezó a transformar de un animal a un ser angelical, y después de 1 o 2 años o 3 años me quedé atónito del poder de Dios en mi vida. Y posteriormente, cuando Dios me ha permitido ser un instrumento, de igual manera he tenido la riqueza de quedarme atónito de personas que en su momento, cuando Dios me permitió llamar como instrumento, cómo las conocí, cómo venían, cómo estaban, cuál era su lenguaje, cuáles eran sus vicios, cómo estaban endemoniados. Y después de un tiempo me quedé también atónito de ver el poder en este nuevo pacto, de la transformación, de cómo Cristo Jesús los sanó. Y ahora ven, ahora oyen, ahora hablan, ahora caminan, ahora viven. Amén. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, lo que aquí nos quiere decir Dios. Estaba atónita. Y, claro, así como una sombra de lo que iba a venir, decían, ¿será este aquel hijo de Dios? Dice, ¿mas los fariseos? Ahí están los corazones duros. Y si Dios permite, como le vuelvo a repetir,
bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza es porque sigue habiendo esto. Al oírlo decían, no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjense nada más, en el primer pacto jamás se habían hecho milagros de sacar demonios del hombre, nunca. Y así, estos viendo cosas nuevas, sus corazones endurecidos torcían la verdad con mentiras y con sus razonamientos y la astucia de Satanás, que probablemente muchos creían en estas estupideces. Pero no hoy, porque ya se me está yendo la hora. Pero si Dios quiere, mañana vamos a ver la contestación en la ignorancia de sus mentes y en la mentira de Satanás. Ahora, recuerde, los fariseos, ¿quiénes eran? Los de la circuncisión, los que buscaban los primeros lugares, los que buscaban aplausos, reconocimientos, los que vivían en las mejores zonas. En aquel entonces, en residencias, así como hoy, los que se jactaban de ser maestros de la ley y se presentaban impecables delante de los hombres, con copas relucientes, con flecterías en sus flecos, impecables aparentemente, pero que eran sepulcros blanqueados, pero que aparentemente eran como ovejas, pero tenían lobos rapaces adentro, que eran hipócritas. Ahora, estos, y también el día de hoy, estos jamás van a poder ver al Hijo de Dios, jamás van a poder entender la verdad, jamás. Por eso al oírlo, al ver que echaba fuera un demonio, al ver que el ciego veía, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, fíjese la estupidez que decían. Echa fuera demonios, sino por Beelzebú, el príncipe. Ahora, habla de un principado. Como ya le dije, también en la enseñanza de la Biblia hay géneros de maldad, hay principados, gobernantes de las tinieblas, huestes de maldad. Entonces, era un príncipe llamado Beelzebú, que comanda muchos demonios. Por eso estos decían, sí, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Bueno, mañana, bendito hermano y bendita hermana, vamos a ver con la sabiduría de Cristo la contestación que los deja totalmente callados y la sabiduría de Dios para todo aquel que se levanta con razonamientos y con astucia y la mentira de Satanás para tratar de engañar a mucha gente, siempre con la sabiduría de Dios y de Cristo, que es la espada de doble filo, es para matar y callar a los ignorantes. Pero mañana lo veremos si Dios me lo permite. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.